Hola, hola. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda el doctor Arturo Miranda, doctor Toto en redes. Y bueno, vamos a empezar este live. Vamos a ver si hay gente. Si no, me retiro. Hola, Alberto Chen, ¿cómo estás? Albert Chen, how are you today? Hola, Albert, ¿cómo estás? Buenas noches. Ernesto, buenas noches. Bertín González, buenas noches. Mariela, buenas noches. Sony, buenas noches. Bonita, buenas noches a todos los que se van uniendo a este live. Este live eh, vamos a tratar temas muy interesantes. Sí, sí, vamos a hablar acerca de Nipah y dengue. Entonces, de hecho, Nipah, porque, hola Pía, buenas noches. Rodrigo, buenas noches. ¿Cómo estás, Pía? Qué bueno que te viniste para acá porque no lo voy a hacer en YouTube. Porque necesito solo ahorita una plataforma. Tres conocidos que ven, sí, no, aguántame, ahorita te digo. O sea, tengo estadísticas y está medio rudo, ¿eh? El dengue en México, no sabía cómo, no sabía por qué, no, pero dengue sí está pesadito, ¿eh? Entonces vamos a esperar a que se vayan uniendo, vamos a seguir saludando, compartan este live, ya que bueno, pues vamos a hablar acerca de temas que le conciernen a México. Bueno, Nipa no, bueno sí, le podría concernir después, pero dengue sí. Entonces, compartan este live. Estos lives no se hacen en ningún lado, les aclaro. No va a salir un tal Vallejo, no va a salir un cacahuate a hablarles de estos temas, así como lo voy a hablar yo. Entonces compartan este live. No va a salir un Alejandro Macías o un ¿cómo se llama? Un Moreno para decirles, sí, el dengue en México va a estar así. No. Ellos nada más van a hablar de lo de la vacuna y lo que le genera seguidores, ¿no? Entonces, no. Aquí en Bolivia, Santa Cruz, ahí también dengue, sí. Sí, ahorita saqué estadística de México, pero si quieren ahorita vemos a ver cómo está la situación de dengue en el mundo, ¿vale? Hola Doc, me estoy muriendo de gastritis y colitis, ¿me ayudas? Sí, pero ¿qué tienes? ¿Qué opinión tienes de Macías? Me sale mucho en Twitter. Híjole, pues es que no sé si decirlo porque me toman el live. Alfredo Macías, de hecho, hola de L'Oreal, ¿cómo estás? Alfredo Macías, cuando yo entré a TikTok, de hecho fue el único que me hizo caso, porque yo había tocado puertas, entre ellas Vallejo, entre ellas el doctor, ¿qué? Mister Doctor, ese que parece mesero, y ninguno me hizo caso, ninguno contestó, o sea, así, de ese pelo. Toqué la puerta de esta, Fivey, ¿cómo se llama? La que es dentista, igual, y de hecho dije, a lo mejor y ella, pues me puede hacer caso, porque mamá pues trabaja en la UNAM, es investigadora de la UNAM, mamá, ¿no? Tampoco. Y el único que me hizo caso fue Alejandro Macías. Él me contestó, me dijo, sí, claro, Arturo, ¿cómo no? Le platiqué todo el rollo, cómo estaba, que yo estaba en primera línea aquí en México, en la Ciudad de México, y que quería hacer videos de COVID para informar a la gente. Me dijo, sí, claro. Él durante un tiempo fue mi revisor editorial. Vamos, porque compartía temas con él, me contestaba, pero ya después, pues vi que iba a veces sobre la narrativa oficial, ¿no? Y yo veía en el hospital que era otra narrativa. Entonces fue cuando dije, no. Entonces, le tengo mucho respeto al señor, es infectólogo, le tengo mucho respeto. Le tocó una pandemia la cual pasaron muy de pechito en México, que fue la pandemia de influenza, que para mí no fue realmente una pandemia, pero pues bueno, según todo se hizo bien a pesar de que hubo mortalidad. Y pues ese es el doctor Alejandro Macías. Le tengo respeto al señor, pero no me gusta que vaya sobre la narrativa oficial. El decir no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no,
nada más se rompió una taza y cada quien a su casa, ¿no? No, porque yo lo estoy viendo, estoy leyendo y me estoy documentando. Y pues como que COVID no está así como que wow, ¿no? Entonces bueno, acá en Ecuador ya están tomando precauciones para el dengue, ¿sí? Sí, está medio complicado, ahorita les digo. Aguántenme. Ani Gómez, gastritis y colitis crónica, dolor de inflamaciones, Pepsi, mala digestión. ¿Y qué te has tomado? Yo a lo mejor te pudiera recomendar, o sea, sería bueno que te revisara el médico, ¿no? De hecho, siempre lo dije, o sea, para la consulta a distancia, por eso siempre COVID, di consulta presencial, aún y con Delta. Entonces, pero yo te puedo recomendar, por ejemplo, un inhibidor de la bomba de protones. Por ejemplo, puedes tomar eh, omeprazol, te tomas 40 miligramos en la mañana en ayuno y pudieras tomar algo para la dispepsia, ¿no? Normalmente yo utilizo, por ejemplo, un gel y el gel a veces lo recomiendo que lo metan al refrigerador y con eso, puta, les calma mucho, así la sensación de quemazón en el estómago se las calma bien cañón. Entonces yo normalmente utilizo, por ejemplo, el que es en sobres, se me fue el nombre, pero es dimeticona con caolina y pectina, caolina y pectina. Es aluminio, magnesio y dimeticona. Y puedes meterlo al refrigerador. Hay una presentación que es de patente, que es en bolsas, y la puedes traer en tu bolsa. Y así cuando tengas la acidez te la puedes tomar. Ahora, aquí hay un tema. ¿Por qué? Porque no todas las gastritis son ácidas. También hay gastritis alcalina. Entonces habría que ver si no es una gastritis alcalina. Porque si tú a una gastritis alcalina le metes una base, por ejemplo, un Melox, sí, aluminio y magnesio, le das más en la torre. Y ahí normalmente se utilizan unas pastillas que se llaman TUMS, así se llaman. Entonces, para poder hacer la diferencia, gracias Ivonne, gracias, tienes que hacerle una endoscopia al paciente. Por eso te digo, yo sugeriría que fueras con el médico, ¿sale? ¿A poco el doctor Paco ya está en su live? Porque me salió que lo invite. Ay, me está diciendo, invítame. Luciana Romero ha enviado, muchísimas gracias Luciana. Betty Rivas, Juan Carlos Girón. Aquí ya está Rafogi. Ay, perdón amigo. Vamos a subir a Rafogi. Ivonne Sotomayor, gracias Ivonne. Estela de la Hoz, gracias por compartir el live. Hugo Friends, gracias. Pues vamos, si quieren, arrancando. Este live, como les digo, no se los va a dar nadie. O sea, tampoco soy la verdad, ¿no? Absoluta. O sea, no soy el iluminado, pero simplemente, muchas gracias. Sí, llevo años con la sí, aparte tienes que ver que no sea Helicobacter pylori. Y para el Helicobacter el tratamiento es totalmente distinto. Hay que dar 3 antibióticos. Entonces, chécalo. Gracias, Ivonne. En verdad, tú eres bien amable todos los lives. Muchas gracias. Te lo agradezco infinitamente. Tampoco soy la verdad, así, la verdad absoluta, pero, pues bueno, trato de esmerarme y darles un buen live, darles buena información, porque la verdad es que si hago las cosas, ¿para qué las hago a medias, no? O sea, o haces las cosas bien o no las haces. Y yo no soy de esos influencers que nada más agarraron COVID para tener seguidores, ¿no? Y hay muchos casos de esos que ya no hablan de medicina, ya no hablan de COVID, ya no se dedican a hacer pura graciosada en TikTok, así de fácil. Y a bailar y a cantar y... No, güey, eres médico, respétate. Pero bueno, es un rollo de ellos. Yo trato de hacer un buen live y que es live médicos. Y trato de hacerlos bien, ¿no? Si no, ¿para qué hago? Hago puras porquerías, mejor no hago nada. ¿Están de acuerdo? Vale. Entonces, bueno, Silvia, doctor, ¿qué pasó con el COVID? Ahorita lo checamos. Ahorita, aguántenme. Mariela, doctor, feliz día del médico aquí en Bolivia se festeja. Ay, ¿en serio? Muchas gracias. Aquí ¿cómo se llama? Aquí en México es en octubre.
Bueno, vamos empezando antes de que se me vaya. Ah, chis. ¿Ya está Rafují? A ver. Dios. ¿Aló? Hola, 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 Ah, no te veo. Ah, estás aquí abajo, hola, ¿me perdón. escuchas? Discúlpame, Sí. amigo. No me di cuenta. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué onda? A ver, para todos los que no saben, Rafael, eres médico, ¿no? Sí, Ah, sí, dije, no, que me diga, no, no soy. Dije, no manches. Rafael es médico, él está en el grupo de Telegram, lo invité para que subiera este live y me ayudara a dar este live, porque ya saben que luego a veces o pierdo la voz o empiezo con problemas, pero aparte para que lo vayan conociendo, para que él mucho hace en, Hola Ángel, él hace mucho, bueno, está interactuando mucho en Next, ¿verdad? sí, desde el inicio de la pandemia me dediqué pues a estar en Twitter y ahora X. Entonces, Twitter es otra plataforma donde también pueden conseguir información y donde también pueden tener contacto con Rafael. Y ahí también pues yo creo que ahí se mete mucho más información de COVID que aquí en TikTok, ¿no? Entonces pueden tener Pues ahí es que directamente. como sí, tiene la ventaja de que prácticamente en tiempo real se está actualizando todo en Twitter. Entonces, yo creo que sí ha sido una gran herramienta. Por eso cuando lo agarró Elon, pues todo el mundo empezó a sacarse de onda, muchos empezaron a migrar a otras plataformas parecidas como el Threads, como el Mastodon, pero pues no tuvieron el impacto que se esperaba y pues mucho, incluido yo me pasé a Mastodon un rato, pero no era la misma interacción y me regresé otra vez al Twitter. Entonces, bueno, pues si lo quieren seguir, ahí está Rafa. Al final vamos a dar lo que es la dirección de Twitter o las redes sociales para que quien quiera seguirlo, ahí está, ¿vale? Realmente yo siempre he dicho, o sea, todos los que nos dedicamos a difundir temas médicos, siempre le damos pues como que nuestro toque, ¿no? Cada uno. Entonces, bueno, pues también pueden ver otras opciones. em, y pueden complementar la información que da uno y la que tiene el otro y así van formando pues un panorama más amplio acerca de las enfermedades que están pasando a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, entonces pues bienvenido Rafa. Pues vamos a darle entonces, pues. Modo, vamos a darle que es mole de olla. Pero bueno, a ver, vamos a empezar. Ahorita nos vamos a ir, nos vamos a ir con, o sea, nos vamos a ir primero. En el live pasado habían preguntado la situación que hay de dengue en México. El dengue realmente yo no sabía qué tan grande estaba la situación del dengue, pero ahorita que ya me eché un clavado a estadísticas, a ver lo del dengue en México, sascuas. O sea, yo casi me voy de espaldas, ¿sí? Dengue realmente no es una enfermedad la cual se toque mucho porque pues como que no fue como que el boom, ¿no? Ahorita fue el boom, más el boom fue con COVID, pero pues a veces tenemos razón, ¿no? O sea, te enfocas mucho a una enfermedad y se te olvidan las demás. Eso pasa mucho con los especialistas, con los médicos especialistas. Se enfocan tanto, por ejemplo, un cirujano de mano, se enfocan tanto a hacer cirugía de mano y a pues curar las enfermedades de la mano que se olvidan de otras, ¿no? Entonces cuando le preguntas, oye, ¿cómo puedo hacer una apendicectomía, ¿no? De una apendicitis aguda, pues dicen, ay, güey, ¿cómo se hace, no? Ya ni me acuerdo. Entonces, sí, pues tienen razón. Sé que, pues en esa situación, pues como, pues cometí en eso de, pues no ver cómo estaba lo del dengue, pero ahorita lo vamos a tocar el punto, ¿vale? Y vamos a tocar el punto de Nipah, que es un virus el cual, bueno, pues mucha gente ahorita está pues en la preocupación. Ya antes no pelaban las redes sociales de los médicos ni nada, la gente, los noticiarios, ¿no? Y ahorita ya están hablando de Nipah, o sea, es el boom Nipah, ¿no?
y dejan a COVID también de lado. Entonces, vamos a tratar de tocar, ahorita vamos a tocar dengue y Nipah. Vamos a dar una embarrada de COVID a ver cómo, o sea, la situación actual. De hecho, tengo estadísticas de Estados Unidos. Para quien dice que soy mentiroso, que digo mentiras, que esto, que el otro, aquí les voy a enseñar la estadística. Y se los voy a comprobar de que no soy mentiroso. Entonces, pues nos vamos arrancando. También tengo ya también abierta la página donde checamos las subvariantes, que es una base de datos muy parecida a X, pero ahí nada más es para puras subvariantes. Entonces, vámonos arrancando. Si quieres, vámonos con dengue. El dengue es una enfermedad la cual es causada por vectores. ¿Por qué se dice por vectores? Bueno, pues es más que nada causada por ay, es que me saca de onda el atypical TV. Pero bueno, es causada por vectores. Es causada principalmente por un mosquito que se llama Aegypti. Hay dos tipos de mosquitos ahorita actualmente en México, que es Aedes aegypti y Aedes, ahorita les doy el otro nombre porque es bien raro, pero el que es más conocido es Aedes aegypti. Bueno, el mosquito de Aedes aegypti transmite tanto lo que es dengue como Zika y como chikungunya. Aquí la situación es de que un solo mosco no puede estar cargando los dos virus. O sea, tiene que ser o un mosquito que transmita o dengue, o Zika, o chikungunya. Pero es el mismo mosquito. Ahora, en México, la situación de dengue... bueno, vámonos por estadística. Voy a voltear la cámara porque voy a enfocar la pantalla de mi computadora para que vean cómo está la situación del dengue. Y pues igual se vayan de espaldas como yo me fui. Ok, ahí les va, ¿eh? El otro es el Aedes albopictus. Ándale, ese mero. Exacto. Perdón, es que se me va. Es que tuve COVID y luego con Delta y luego mi edad, pues ya está muy cañón, ¿no? A ver, aquí está, dice panorama epidemiológico del dengue, ¿vale? Esta es la semana 37, bueno, la que terminó, ¿no? Es semana 37 epidemiológica de 2023. Tomen en cuenta que esto es datos oficiales. O sea, estos datos oficiales puede haber mucho más casos. ¿Por qué? Porque pueden ser los casos que o fallecieron antes de llegar al hospital o no se reportaron o a lo mejor y bueno, se contagió de dengue y un médico particular decidió darle tratamiento y mejoró el paciente y pues hasta ahí quedó la bronca, ¿no? Entonces, bueno, estos son los casos reportados, ¿vale? Entonces nos vamos para abajo y aquí está el panorama de dengue en México. Aquí dice, casos de dengue en México, aquí es la semana 27, tomando en cuenta esto. Bueno, esto que dice aquí, que es DNG, esto significa dengue no grave. DCSA es dengue con síntomas de gravedad y DG es dengue grave, ¿ok? Esta es la nomenclatura que está utilizando la Secretaría de Salud. Y estos casos es dengue con síntomas de gravedad más los casos de dengue grave, ¿ok? Bueno, vean la curva epidemiológica, cómo se está yendo en México. Aquí está. Estos son los casos confirmados, la línea roja. Vean cómo se está yendo hacia arriba. O sea, pareciera COVID, ¿no? Pero estos probables aquí. O sea, pero aún así, de estos probables, estos son los confirmados, pero vean los casos probables. De estos casos probables se habla de que no es casi el 100% positivos, pero sí se habla de un 65 un 70%. Entonces, bueno, estos son los casos probables y estos son los casos confirmados. Ajá. Bueno, de los casos confirmados, porque aquí dice que estos son confirmados, ¿no? Estos son los casos confirmados. De la semana 27 epidemiológica es del dengue no grave, son 11.211 casos. Del dengue con síntomas de gravedad son 8.712 y del dengue grave son 588 casos.
a lo mejor ustedes dirían, pues es que el dengue grave, pues son poquito, sí, el dengue grave son pocos casos. Sí, pero aún así siguen siendo casos graves. Ahora, de los casos graves, se pudiera decir que 30 solamente son los que fallecieron. O sea, los 400, ¿qué sería? 5, 6, 7, 8, 400, no, 540 casos aproximadamente, pues salen bien, ¿no? Pero, pues aún así, o sea, se me hacen muy pocas defunciones a comparación que con los casos graves. Si quieres agregar algo, Rafa, nada más me avisas, ¿vale? Pues mira, Ahora, yo creo que vale la pena explicar a la gente también. No todos los casos de dengue con signos de alarma evolucionan a un dengue grave, afortunadamente. Por eso es la disparidad que hay claro. Ujú, entre los casos con signo de alarma, que son más de 8.700, a los dengue graves, que son 588. Entonces, ujú. eso también, porque sí pareciera poco en realidad, pero un paciente con dengue con signos de alarma puede tener otras complicaciones aparte de las derivadas del propio dengue. Y no necesariamente la Exactamente. defunción sea resultado de dengue. Estas son defunciones que se le atribuyen directamente al dengue grave, pero ya sabemos que hay infecciones oportunistas, hay alguna otra patología que pudieran aprovecharse. Incluso un paciente con dengue puede desarrollar una colecistitis, o sea, puede desarrollar una inflamación de la vesícula y complicarse por el simple hecho de tener una virosis por dengue. Entonces, estas son nada más las defunciones o los casos graves que se le atribuyen directamente al dengue como enfermedad, más no se toman en cuenta Pero las complicaciones que pueden tener. exacto. Ahora, ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, un paciente que tiene un dengue grave va a causar hemorragias? Por eso es fiebre hemorrágica del dengue. Va a causar hemorragia y después va a entrar por la hemorragia, si es abundante, va a causar un choque hipovolémico. Entonces, por ejemplo, el médico pudiera registrar, por ejemplo, en el certificado médico, choque hipovolémico, ¿no? Y después hemorragia. O sea, y eso lo tenemos nosotros de experiencia con COVID, donde no todos los médicos, es más, no digo en sector salud, hasta en el medio privado, ponían, por ejemplo, neumonía atípica, ¿no? Que siempre fue como la discusión. Pero ¿estás de acuerdo que esa neumonía atípica fue ocasionado anteriormente pues por COVID-19? Entonces, aquí esto, y de hecho aquí dice que las defunciones, aquí dice, aquí abajo, en las letras pequeñas, dice, las defunciones, las defunciones son las confirmadas y habladas por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica y son publicadas conforme se llevan a cabo las sesiones de este comité, por lo que no corresponden a la semana epidemiológica de ocurrencia. O sea, aparte, aquí se lleva una disparidad en lo que se reporta. ¿Mm? Porque pasa igual con COVID. O sea, esta estadística de las defunciones va a ir como retrasada la información. ¿Por qué? Porque todos los centros de salud, hospitales generales, hospitales de zona y las instituciones se suben los casos a una plataforma. En COVID, no sé si en dengue sigue igual o sea igual. Tú subes todos tus casos, aunque sean sospechosos, a una plataforma. Y en esa plataforma es donde hacen la estadística. Pero para hacer la estadística de todo el país, luego hay veces que, por ejemplo, el hospital que se encuentra en San Quintín de las Manzanas se retrasa en su estadística porque no tiene todos sus estudios de caso. Entonces hay ciertas variables que también influyen, como dice Rafa, influyen para que también haya una disparidad, uno, en el reporte de mortalidad y dos, en que no sean las muertes todas al 100% atribuibles y que haya casos que no se estén reportando. Entonces, bueno, habría una disparidad La, aquí, te, te- pero bueno, sí, te comento, a mí me sí, te escucho. toca hacer esa parte de la vigilancia epidemiológica. Sí, todos los casos confirmados, casos sospechosos, los capturamos en la plataforma. Si se llegase a presentar alguna defunción de estos casos, primero se sesiona con el Comité de la Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica, el COJUVE, luego el COJUVE lo manda al Comité de Vigilancia Estatal, ya el Comité de Vigilancia Estatal si confirma, lo tiene que mandar a la CONAVE, el Nacional,
y ya después que ellos sesionan es cuando dicen si siempre sí se le atribuye como causa la defunción al dengue. Entonces sí lleva todo un proceso tardado. Ah, pues ahí está. Y fíjate, yo no sabía que tú hacías eso de la plataforma. Sí, sí, me toca llevar a mí todo lo que es vigilancia ¿Eh? epidemiológica en uno de los hospitales en que trabajo. ¿Eres epidemiólogo? No, yo soy médico general, pero pues hago las funciones de epidemiólogo en ese hospital. Entonces, por eso Ah, te comentaba bueno, la vez pasada chócalas. que me tocó me tocó todo lo que fue la respuesta de COVID y me toca todo lo que es la respuesta de todo esto, de todas las enfermedades de vigilancia epidemiológica. Entonces, sí, estamos empapados en cuanto a eso. Ay, pues sí, Sí. pues ahí está, ya ven. O sea, ¿para qué se van a otros lives? Aquí tienen dos médicos que están en áreas de epidemiología, pero bueno, siempre se van con el que es más taquillero, ¿ah? Ujú. Bueno, entonces esa es la estadística de dengue. No sé si vayas a agregar, los estados también era lo que había visto. A ver, Ajá. con respecto a lo que están ahorita reportando, aquí, esa es la tabla. Con lo que están reportando ahorita, lo que es la Secretaría de Salud, estos son los estados, estos son los serotipos y estos son los totales, ¿no? De estos serotipos, el que normalmente dice la literatura que llega a ser más frecuente en los casos graves de dengue es el serotipo tipo 2. ¿Estamos de acuerdo, Sí, Rafa? Ah, bueno. sí, 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 de Entonces, acuerdo. el, el serotipo tipo 2, si nosotros vemos aquí en la estadística, el estado que tiene mayor casos de serotipo tipo 2 es Veracruz, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, todos los estados tienen de todos los serotipos. El único que no está, el que no tiene dengue para nada, que se me hace muy raro, y no sé qué está pasando, es Ciudad de México y lo que es Chihuahua y lo que es Baja California. A ver, y Zacatecas. Nosotros en Ciudad de México habíamos recibido una alerta epidemiológica con respecto a lo de dengue. Yo, hasta donde me fui, porque ahorita estoy de vacaciones, había tomado en cuenta que habían probables casos, pero no confirmados. No sé hasta ahorita si realmente no han reportado nada o pues no sé qué es lo que esté sucediendo. Pero bueno, tomemos en cuenta que esto es real. Ciudad de México, 0 casos, Chihuahua, 0 casos, Baja California, 0 casos y Zacatecas, 0 casos. De ahí en fuera, todos los estados, hay Querétaro, de ahí en fuera todos los estados tienen al menos un caso de dengue. Todos. Ujú. Y el estado que tiene los serotipos más grave, bueno, el que pueda ser o que tiene mayor probabilidad de ser dengue grave es Veracruz, con 827 casos. Ahora, como dice Rafa, no todos los casos de dengue grave son casos que van a evolucionar a una defunción. O sea, ya ahorita se tiene tratamientos para lo que es el dengue. Entonces, esa es la estadística. Ahora, disminuye un poco la luz porque a veces me lastima. Eh, con respecto a dengue, em, hay signos de alarma que nos pueden dar la situación de que están cursando con un dengue grave. ¿Cuáles son los datos de alarma? Normalmente el dengue se llega a ver en los pacientes como fiebre y también tienen síntomas de coriza. ¿Qué es la coriza? Bueno, síntomas como de resfrío. Y el dengue grave o los datos de alarma del dengue es principalmente dolor abdominal, hemorragia en cualquier parte de lo que es el cuerpo. Por ejemplo, puede ser hemorragia nasal o puede ser en las encías o también se habla de sangrado por la orina o sangrado por las heces. Cuando se tiene algún tipo de sangrado, aguas porque pudiera ser un dengue hemorrágico. También puede haber náusea, vómito, fatiga, irritabilidad. Se han reportado también como síntoma grave o síntoma de alarma dificultad para respirar. Es menos frecuente porque normalmente el dengue causa hemorragias, pero todavía se sigue reportando, ¿sí? En algunos casos. Ahora, aquí la situación es la siguiente.
en los pacientes que ya tuvieron anteriormente dengue en años pasados, se les considera como pacientes seropositivos. O sea, el dengue deja una como memoria, si estoy mal me corrige Rafa, dengue deja como una memoria a nivel del cuerpo, ¿sí? Lo estoy diciendo en palabras llanas, para que me pueda explicar. Ahora, si ahora vuelven a ser contagiados o infectados por el virus del dengue, tienen probabilidad de que ese dengue se vuelva grave. Y de hecho, eso lo dice Clínica Mayo en una publicación que hizo de dengue, donde habría comentado que, o sea, los pacientes que ya habían tenido dengue anteriormente, pero vuelven a ser infectados, la segunda infección puede cursar con un dengue grave. No todos los casos. O sea, aquí aclaro, la medicina no es de como las matemáticas. 2 más 2 son 4, ¿no? No. Aquí puede haber variables. En la medicina puede haber variantes. Entonces, sí, hay altas probabilidades de que ese dengue pueda cursar como un dengue grave. Ahora, los pacientes de la vacuna, los pacientes que son candidatos para vacunación, son pacientes que son seropositivos. O sea, esto quiero pensar, no estoy muy empapado del dengue, no soy un maestro de dengue, pero bueno, quiero pensar que es muy parecido como COVID-19, para evitar que si vuelven a ser infectados, se haga un dengue grave. Para pacientes seropositivos, no está muy indicada la vacuna. O sea, los que nunca hemos tenido dengue, no está indicada la vacuna. ¿Por qué? Y esto también lo dice Clínica Mayo. Porque si en algún momento nosotros somos picados por el mosco y nos infectamos de dengue, puede ser que también tenemos altas probabilidades de que cursemos con un dengue grave. Entonces, la vacuna solamente es, la de Emvaxia es para mayores de 9 años, de 9 a 14, bueno, en adelante, pero ese es como el grupo etario más con mayor riesgo, y ahorita vamos a ver por qué, y es para seropositivos. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo el del grupo de edad de mayor riesgo? Bueno, ahí les va. Vamos a volver a voltear esta cosa. Aquí está. Según la estadística de la Secretaría de Salud, es el mayor índice de casos de dengue con signos de alarma o dengue grave se reporta en esta edad, de 10 a 14 años, según la Secretaría de Salud. A lo mejor y Rafa ahorita nos pudiera aclarar bien el tema, ¿sí? Pero esta es la estadística por grupo de edad y por sexo, ¿ok? Según la estadística aquí, el dengue no grave es mayor en mujeres, al igual que también con datos de alarma es mayor en mujeres que en hombres. Si ven aquí, esta es la estadística de hombres, 45%, y en dengue grave o signos de alarma es 47%. Y aquí en mujeres el dengue no grave es 55% y el grave 53%, ¿no? Casi que sí se van a las michas. Pero en ambos casos, tanto el dengue no grave como el dengue con signos de alarma y dengue grave es mayor en mujeres. A lo mejor pudiera haber un artículo científico que pudiera explicar el por qué se presenta en este grupo de edad y en este grupo, bueno, en estos sexos. Prometo investigarlo, no lo sé. Prefiero a estarles inventando cuentos chinos, prefiero investigarle y decirles, prometo investigar el por qué se está presentando en este grupo de edad y por qué se está presentando en en el sexo, más en mujeres que en hombres, ¿vale? No sé si quieras agregar algo, Rafa. Sí, se atribuye a esa parte de que el sexo femenino sería más afectado por el tipo de actividades que realizan en la mayor parte de los países endémicos, las mujeres, que son las que tienen contacto con lugares donde se almacena el agua y que pudieran estar expuestas al mosquito. Mm, Por eso es que se le podía atribuir a esa parte de que había más casos entre las mujeres. ujú. Entonces, bueno, ahí ya sería un dato, ¿no? Cuando nos dijo Rafa, que es por la actividad. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el dengue? Bueno,
Esto es principalmente por la época de lluvias. Está lloviendo, se encharca el agua y eso serviría y se me va siempre el nombre, es como, siempre digo reservorio, pero no, es como, ¿cómo se le llama? Bueno, un sitio donde se cría el mosco del dengue. ¿Por qué? Porque de hecho hasta ahí podrían depositar los huevecillos. Entonces, ¿cuál es la forma de prevenir el dengue? No dejar que en nuestras casas o nuestros hogares se deje el agua encharcada o bueno, acumulada. Normalmente a veces nosotros en casa tendríamos hasta como de esos, ¿cómo se llaman? Bebederos. Y ya ven que luego hay veces que están ni los lavamos, ¿no? Entonces sería bueno que buscáramos en nuestras casas lugares donde pudiera almacenarse el agua de lluvia, el agua pluvial cuando cae, donde pudiera haber charcos. Ahí es donde puede haber lo que es el mosquito del dengue. Entonces, esa sería la prevención. Otra de la que diría, por ejemplo, Clínica Mayo es el uso del aire acondicionado y el uso de mosquiteros. Pero bueno, no todos tienen para un aire acondicionado, claro está. Entonces, probablemente yo quiero pensar que por el clima abren la ventana y es cuando entra el mosco. Entonces, nada más traten de tener mosquiteros, hay como unas como redes que son redes muy finitas, ese lo pueden utilizar. Y bueno, genera muy buena cobertura para el mosco del dengue, para que no entre y los pique. También otra forma de prevenirlo sería utilizar lo que es el repelente, ¿no? Y de hecho hay algunos repelentes que sirven para el dengue, ¿no? Es más, hace poco fui al súper y al momento de estar comprando para el insecticida para la casa, porque ha habido de moscas, mosquitos y demás cerca de la casa aquí, horrible. Y quiero pensar que es por el clima. Pero hay algunos que hasta tienen, por cuestión de mercadotecnia, tienen hasta el sello y dice ahí dengue. No sé si lo has visto, Rafa. Creo que, como dices, es más la mercadotecnia esa parte, pues, Ujú. al fin y al cabo, los repelentes pues, van a actuar al mismo nivel en cualquier tipo de mosco. Entonces, nada más es ahorita para vender, como hicieron con COVID, de que según mata todos los coronavirus y mata toda influenza y cuanta cosa, pero pues ya son que era mera mercadotecnia. Pero hay mucha gente que se casa con marcas. ¿Sí me explicó? Sí, Porque pudiera haber a lo sí. mejor y un mejor, por ejemplo, hasta en gel sanitizante, ¿no? Había buenas marcas, pero la gente pues iba por lo que es lo más comercial. Entonces, bueno, aquí hay para todos los gustos, para todos los sabores y de todos los colores. Entonces, bueno, esa es la situación en general, es un panorama en general, y esto así lo damos rápido. ¿Por qué? Porque quiero pensar, bueno, yo pienso que es la información que tiene mayor importancia, lo que podemos destacar y donde no podemos así como que ocupar mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé si vayas a agregar algo más, Rafa, acerca de dengue. Pues yo creo que también vale la pena explicar las fases clínicas, porque mucha gente ¿Sí? se confía. Eh, pues el dengue podremos dividirla en dos o tres fases, dependiendo de la bibliografía que leamos. La fase Ujú. aguda, que es cuando empieza el cuadro con fiebre, en el que todavía no hay alteraciones en las plaquetas o en otros parámetros como el hematócrito o la hemoglobina. Eso generalmente son entre 1 a 4 o 5 días cuando mucho. Y de ahí cuando ya no hay más fiebre y pueden empezarse a ver la disminución de plaquetas. Mucha gente se confía de que, me dio dengue, ya no tengo fiebre, ya estoy bien. Pero en realidad en esos 5, 6, 7 días después de haber iniciado el cuadro es cuando se pudieran empezar a ver complicaciones o alteraciones en los exámenes de laboratorio y pudiera el paciente empezarse a deteriorar su estado clínico realmente, aunque ya no haya fiebre. Y ya pues la posterior a esa fase crítica ya vendría lo que es la convalecencia, que ya sería del sexto, séptimo día a los 14 días, si acaso. Entonces sí, la gente se confía mucho de que tuvieron su cuadro febril, se recuperaron aparentemente de la fiebre, pero pues la infección viral pues todavía está activa. Entonces esa parte también hay que tomarla en cuenta, que no hay que confiarse de que ya no hay fiebre para querer hacer sus actividades diarias como si nada.
cuando pudieran estar empezando a bajar las plaquetas, a ver hemoconcentración. Entonces sí vale la pena el seguimiento médico, incluso hasta una semana después de haber empezado con los síntomas. No nada más 3, 4 días con fiebre y ya. Exactamente. Y de hecho, o sea, ¿por qué se hacen las hemorragias? Como dice Rafa, porque hay un proceso de consumo de plaquetas. Entonces, por eso sería importante que, como dice Rafa, estar monitoreando, ¿no? Ahorita estaría buscando, es que no veo la estadística, porque había sacado una mala estadística de dengue, pero nada más en México. Pero no había estado sacando la estadística a nivel mundial. Sin embargo, denme chance, rápido, para ver si tengo, aunque sea en la región de las Américas. Aguántenme. Mira, estoy revisando los comentarios y ya salió el primer conspiranoico. Mosquitos Ah, transgénicos de ya. Bill Gates. Ay, no. No podía Ya, saberse. la verdad es que... Yo creo que explicamos rápidamente lo de los mosquitos alterados genéticamente. Eso no es algo nuevo tampoco ahorita que se lo hayan inventado. Ya desde tiempo atrás en otros países, ahorita porque se hizo bastante boom, porque se hizo en Estados Unidos, pero de tiempo atrás en otros países ya se habían implementado el soltar mosquitos alterados genéticamente para controlar un poco lo que era la presencia del mosco. Entonces la gente ahorita se está paniqueando, pero pues es algo que ya se tenía tomado en cuenta. O sea, lo que hacen es, en laboratorio alteran al mosquito un par de genes, lo hacen que, pues prácticamente la hembra, que es la que al fin y al cabo la que pica, no llega a la edad adulta, entonces se muera antes. Pero primero en laboratorio, digamos, la primera generación los alteran, ¿no? Les modifican el gen. A esa generación hacen que pongan sus huevecillos, esos huevecillos van y los sueltan, y esa primera generación es la que crece, adulto, mosco varón, pues, y es la que se va a procrear. Y la siguiente generación ya nace con esos genes alterados. Entonces, esa generación que nace con genes alterados ya no llega a edad adulta y por lo tanto ya no van a poderse seguir replicando. Entonces, algo así es como funciona. No es algo que se lo hayan sacado ahorita de la manga que con el grafeno y que por el 5G y todas esas conspiraciones. Es algo que ya se ha utilizado en Panamá, en Estados Unidos e incluso en la India para disminuir la población de la Aedes aegypti y les ha funcionado. Y ahorita lo hicieron apenas este, la agencia, es la EPA, no me acuerdo, la Agencia Ambiental de Protección Ambiental de Estados Unidos le dio la autorización a que lo hicieran ahí en Florida y no recuerdo qué otro estado, y es donde empezaron con sus conspiraciones de que estaban soltando mosquitos para acabar con la población, cuando en realidad es parte de esa estrategia para controlar los casos de dengue. Pero ¿estás de acuerdo que sería muy fácil y sencillo explicar el tema? Claro, claro, si con cinco O sea, minutos que sí. le dediques al Google también te aparece la información, entonces ya son Oye, ganas de no quererse informar. yo soy ministro de salud. A ver, vamos a hacer esto por esto. ¿Sí me explicó? Pero hacen las cosas sin avisar. Entonces la gente pues empieza con las conspiraciones, ¿no? Claro, No, y es sí. que es para Ah, control de la población mundial, y es que, a ver, como dices, no puede, así como lo hacen aquí en México, la mañanera, te puedes aventar una media hora, explicas dengue, se va a hacer esto, ¿para qué? Para que la gente sepa. Y así ya no le das claro. pie a los conspiranoicos de empezar a hacer sus teorías y sus novelas, ¿no? Pero bueno, ese ya es tema de los Sí. países. Pregunta Con ahí respecto a lo que Albert, las... que cómo, para contestarle Sí, rápidamente a Albert, que pregunta cómo afecta el ecosistema. Se supone que no hay afección en el ecosistema porque solamente va a afectar esa población de mosquitos. Y llega el momento en que ya cuando la población ha disminuido lo suficiente, dejan de estarlos soltando nuevas generaciones de mosquitos. Ya nada más las que prevalecen ahí ahora sí que en la naturaleza, pues al fin y al cabo se van a erradicar porque no llegan a la edad adulta. Entonces, digamos que una vez que ya alcanza la estabilidad, solitos se vuelven a regenerar las poblaciones de los Aedes aegypti sin modificación genética. O sea, es nada más para el control, digamos, en agudo, cuando se prevé que puedan haber los brotes, sí, fuertes de dengue. Pero no es algo que vaya a quedar ya para siempre en la naturaleza. Entonces no hay mayor problema en cuanto a eso.
Ok. De hecho, yo no sé si habías visto, este, había salido un video, a mí me lo mandaron, yo no lo vi, donde había salido un mosquito con un número de serie. ¿Viste ese Sí, pero video? se veía bien falso. Sí, O sí lo vi, sea, porque tenían su número de... sí, o sea, por Dios, Sí. existe el fotomontaje. O sea, No, ¿y quién se ¿ustedes va a poner a creen, estarle haciendo eso a los mosquitos? Imagínate cuántos mosquitos tendrán que estar agarrando y de uno por uno ponérselos. ustedes creen que el traje de Batman que yo tengo en la foto de perfil, así tengo el cuerpo? Pues no, o sea, existe el fotomontaje y existen aplicaciones para hacerlo. Entonces, como yo les dije, no todo lo que brilla es oro, ¿sale? O sea, lo que sí necesito es de que vean la información de una manera crítica, crítica, y que traten de buscar, de investigar, de indagar, pero aguas. También Internet tiene sus bemoles, porque tiene páginas en las cuales hay información falsa, pero que aún así no meten controles en ocasiones y lo toman como información verdadera mucha gente, ¿no? Entonces, aguas. Yo sugeriría que se fueran más por los canales oficiales. Y con respecto a lo del video, y lo aclaro porque yo lo vi y me lo mandaron, ¿no? Oye, ¿qué onda con esto del mosquito que tiene un número de serie? O sea, pues es que puede haber hasta un fotomontaje en el video, ¿no? Entonces, Sí. aguas con eso, nada más. ¿Sale? Con respecto a la situación de las Américas, prometo investigarlo. Tengo hasta donde dio la conferencia la OPS, que fue el 19 de julio del 2023. Como que no serviría mucho, pero aquí comenta de que el país que tiene mayor índice de dengue es Brasil. No sé qué tan, qué tan cierto sea ahorita que Brasil tenga esos casos, pero porque miren, ahí va. Este es, esta es la página de la OPS y aquí dice que el mayor número de casos, dice, de dengue grave se observó en Brasil con 1.249 casos, Perú con 701 casos, Colombia 683, Bolivia 591 y México 141. Pero yo creo que ya estas cifras ya cambiaron ahorita, ¿no? Porque es la semana 26, fíjate. Entonces, yo siento que ya esta información como que ya no está tan vigente. ¿Estás de acuerdo? Junio, A lo mejor porque hace esto falta es que la actualicen un poco. julio, agosto, septiembre. Sí, no, ¿no? Porque ya estamos a mediados de Sí. septiembre. O sea, esta información ya tendría como, ¿qué será? Como mes y medio. Entonces, no es como que tan fiable, ¿no? Y es de la OMS. Aquí está. Entonces, bueno, prometo investigar la situación de epidemiológica a nivel mundial. ¿Sale? Bueno, entonces ese es el tema de dengue y más la situación en México. Ahora, porque ya están empezando a hacer preguntas acerca de el virus de Nepa, de Nipa. A ver, ¿quieres, quieres empezar tú, Rafa, o yo? Tú Pues si dime. quieres, actualizo algo de lo que ya habíamos hablado en cuanto a lo del brote que está viendo ahorita en la India. Ujú. Sí, leí una entrevista que le hicieron no al secretario de salud esta vez, sino a uno de los subsecretarios de una de las comisiones de salud de ahí de la India. Y sigue Ujú. reportando de que no han habido nuevos casos desde el 16 de septiembre. Entonces, pues eso es buena señal también. Y mencionó que van a hacer, mantener lo que son las cuarentenas, o sea, mantener cerrado todo hasta el 10 de octubre, considerando el tiempo de, de exposición al último caso confirmado. Entonces, ya pasando el tiempo de incubación, digamos, que pudiera haber de los contactos de ese caso, ya volverían a abrir un poco las actividades ahí en Kerala. Entonces, por ahí también salió la noticia de que una persona que había estado en Kerala, que fue donde está el brote activo, había ido a otro estado de la India que lo habían vuelto a hospitalizar, pero eso tampoco se ha confirmado. Entonces, nada más está como una sospecha por haber tenido el antecedente de haber tenido fiebre mientras estuvo en Kerala, pero igual lo tuvieron hospitalizado y no resultó caso confirmado. Y también
en otra publicación, ya lo que es el laboratorio, digamos, el laboratorio principal de la India, estaría certificando a laboratorios de lo mismo como aquí, haz de cuenta el equivalente al INDRE de aquí de México, Alindre. que certifica a los laboratorios estatales. Lo mismo estaría haciendo la India para que en los estados cercanos a donde está Kerala pudieran también hacer las pruebas para detectar Nipah. Entonces van a tener mucha más oportunidad de buscar contactos y de encontrar pacientes en caso de que lo hubiera portadores de Nipah. Entonces yo creo que pues que la India está empezando a abrir un poco más la oportunidad o la ventana de contener este brote. Ok. Y de hecho, ya, es que se me estaba secando hasta la buchaca. De hecho, Kerala, o sea, no ha sido el único brote que ha tenido de Nipah Kerala, ¿no? O sea, desde este virus se conoce desde 1998, donde los primeros brotes se dieron en Malasia y en Pakistán. Em, pero Kerala y la India ha sido como que por predilección. Quiero pensar que por la ubicación geográfica o porque Kerala es un lugar donde se conjuntan mucho tipo de murciélagos. De hecho, sería como un estado de la India donde hay gran variedad de murciélagos. Y como saben, virus del Nipah es bueno, los primeros casos fueron por contagio del murciélago, porque era pues, contagio por la orina, la saliva o la evacuación o bueno, la defecación del murciélago en la fruta, porque son murciélagos frugívoros. Entonces, por ahí habían los primeros casos. Ahora, últimamente, y de hecho eso Rafa me lo comentó, y le agradezco el dato, que se había comentado de que ya hay transmisión por aire, es por las gotas de saliva. Ahora, y de hecho me suena lógico, ¿por qué? Porque entre ambos casos que hubo los hospitalizados en Kerala, ninguno de los dos estuvo en contacto directo, o sea, no tenían relación los dos casos. Ahora, lo que yo sabía era que todavía no sabían el caso, todavía aparentemente, a pesar de que ya tenían esos dos casos hospitalizados, no habían visto todavía el paciente cero. Es lo que yo sabía, no he sabido más, porque al final de cuentas, la información que están dando, uno, lo están dando a cuentagotas y no la están dando así todo al 100%, ¿sí? Entonces, yo hasta ahorita sé que todavía, o sea, no se había descubierto el caso índice o el caso cero. Em, Como dice Rafa, por el tiempo de incubación es, bueno, yo tenía el dato que era de 7 a 14 días, pero también Rafa me dijo que puede llevarse hasta, ¿qué? ¿40 días o 41? Hasta 45 días habían reportes de casos. De el periodo de incubación. Sí, ¿Dónde? sí, hasta en 45. Y una persona podría infectar a los demás, bueno, a otra persona, en el periodo de incubación. Ahora, ¿qué hay de gane del virus del Nipah, vamos, comparado con COVID-19? Hay algo muy grande que abre una brecha muy, muy grande entre ambos virus. Que virus del Nipah no es tan contagioso como COVID. O sea, virus del Nipah es 1-1. COVID, cuando inició, era 1.3 o creo que 1.4. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos de gane con el virus del Nipah, que es un virus el cual no es muy contagioso. Sí, el virus del Nipah se habla y por eso es el boom, porque bueno, todos yo sé que estamos ya hartos de escuchar virus, hartos de escuchar pandemias, pero acuérdense, y de eso yo lo había tratado en un live hace más de un año, no hace como 7 meses, donde se había dicho que esta era la era de las pandemias. Y muchos lo tomaron a broma, muchos dijeron, ay sí, ajá, ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? COVID llega al mundo y deja a todos en una fase de indefensión, a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque baja el sistema inmunológico, y eso ya lo habíamos visto en un publicado que hizo el ministro de Alemania, donde deja con el sistema inmunológico bajo a todos.
Entonces, todos somos presas de todas las enfermedades que existen en el mundo. Aparte, tuvimos un confinamiento de, ¿qué es como un año, año y medio, donde no estábamos expuestos a los patógenos afuera. Los únicos que estábamos expuestos éramos nosotros, los que íbamos a los hospitales. Pero todas las gentes o todas las personas que hicieron home office, que estuvieron en confinamiento, que no salían, porque hay casos que no salían para nada. Por ejemplo, el caso de mi mamá. Mi mamá pedía el súper hasta por por aplicación. Entonces hubo gente que no salía. Entonces, imagínense, se contagia el COVID, baja el sistema inmune y luego sale, así como te pueden decir, y se exponen a los patógenos. Lógicamente van a resurgir enfermedades de las cuales no se habían tenido ya brotes, ¿no? Ahora, vacunación. Todos los gobiernos se abocaron a vacunar COVID y se les olvidaron las demás vacunas. Entonces, son muchos factores los que están influyendo para que sea como que el boom ahorita y para que no sea, por ejemplo, COVID de la única pandemia de la que se pueda hablar. Más adelante va a haber más pandemias. O sea, COVID no va a ser la única, ni la primera, ni la última pandemia que va a tener el mundo. Va a haber más pandemias y es más, pudiera haber hasta patógenos más letales que COVID. Porque COVID, a pesar de la mortalidad que hubo, que fueron millones de personas, no llegó ni a más del 3.8%, hasta donde yo me quedé. La cifra era 3.8% de mortalidad. Y bueno, virus del Nipah, sí, se está hablando que va de un 40 a un 75%. ¿Sí? Entonces, bueno, es 7 veces más letal que COVID, pero es un virus el cual yo sinceramente podría a lo mejor y pensar que más nos pudiera brincar, y yo lo dije en el live pasado, más nos pudiera brincar un H5N1 que se transmite por aves, que es por aire y que no necesita pasaporte, como lo hizo COVID y como puede necesitarlo el virus del Nipah, ¿vale? Se transmite por aves y aparte por toda la mortalidad que hubo en aves y en animales domésticos a nivel mundial. Yo, Arturo, le tendría más miedo a a H5N1 que a Nipah, sinceramente. Sin embargo, ya se habrían dado datos y de hecho no sé qué tan fiable sea, porque hoy saqué un video acerca de eso, donde se habría comentado que de los inmigrantes que habían llegado a Reino Unido, aparentemente se había identificado virus del Nipah, porque así lo dice la narrativa del publicado, que se identificó Nipah, se identificó sarna y se identificó un caso de tuberculosis. Creo que la tuberculosis es más contagiosa que el Nipah en ese aspecto, ¿no? Y la tuberculosis está siendo drogoresistente. Y en algunos casos se les dan los medicamentos para los pacientes con tuberculosis y generan insuficiencias hepáticas por el medicamento la isoniazida. Es de los medicamentos que puede generar insuficiencia hepática. Entonces, pues es el boom, es porque pues se van más por la tasa de mortalidad, pero sinceramente si vemos todas esas variantes, yo sinceramente Arturo Miranda no creo que pudiera generarse una pandemia a partir de un virus Nipah. Yo le tendría más respeto, no decir miedo, porque con COVID yo aprendí en área COVID que la palabra miedo no existe, es respeto. Entonces, yo le tendría más respeto a un virus de H5N1 que a un Nipah. No sé qué opinas tú, Rafa. Sí, Nipah tendría que dar un salto evolutivo a ser más transmisible y no lo está haciendo. Entonces, o sea, nada más date cuenta, en el brote del 2021 nadie hablaba de Nipah. ¿Por qué? Porque todos estábamos inmersos en lo que era COVID. Y si Nipah se fuera a salir de las manos, hubiera salido de las manos en ese momento porque nadie le estaba volteando a ver. Y en cambio ahorita todo el mundo está al pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, con mayor razón tendrían que estar conteniendo ese brote. Entonces, muy difícilmente podríamos ver que se volviera una epidemia que afectara a varios países. Pero a diferencia de H5N1, ya lo vimos cómo se está distribuyendo a lo largo
del mundo en diferentes especies de animales, ya ni siquiera puras aves, ya brincó a los mamíferos, y de los mamíferos a nosotros, pues está a un paso. Entonces, sí, sí vale la pena, pues, sí, respetar más ese tipo de virus, y sí enfocarnos a que, Y ajá, pues en cualquier momento pudiera pegarnos una enfermedad tipo influenza en una nueva pandemia. sí. Y ahorita que Y estabas viaja comentando, por aire. ahorita me estaba yo acordando de eso de lo del aire, lo comenté en el grupo de Telegram, que incluso el dengue se podría transmitir por aerosoles. Hace falta más investigación, pero todo indica que existe la posibilidad, de acuerdo a la fisiopatología también del dengue, al afectar también por ahí algunas células de Langerhans, pudiera ser factible que se aerosolizara y también transmitirse de esa manera. Entonces, ahorita, bueno, sabemos también que hay infección asintomática de dengue. De hecho, la gran mayoría de los casos de dengue Ujú. que se detectan alrededor del mundo, la gran mayoría, hasta un 85%, podríamos, 70-85% podrían ser casos asintomáticos de dengue, pero son personas que pueden estar contagiando a otros, obviamente si les pica el mosco, pero también si consideramos que se pudiera aerosolizar, pues también podrían estar moviendo el virus por vía respiratoria. Entonces de eso sí se requieren más estudios para ver qué tanto sería la viabilidad en aerosoles del virus del dengue, pero pues no está descartada también esa vía de transmisión. Y eso es importante porque sobre todo en las zonas endémicas que nada más le volteamos a ver a los casos confirmados, pero la gente que luego vive en los mismos hogares, que aparentemente no tiene ningún síntoma, ni siquiera se les hace muestreo y pudieran ser también portadores y andar saliendo de casa y llevando el virus y que les piquen el mosco fuera de casa. Y ahí sí andar de transmisores asintomáticos. Ahora, hemos tenido la experiencia con COVID-19 que todos los virus tienen la capacidad de mutación. Todos. O sea, hasta el virus de la gripa, ¿eh? Porque hasta el virus de la gripa habría varios subtipos del virus de la gripa. Entonces, por experiencia, todos los virus pueden mutar. Es mucho más difícil que pueda mutar una bacteria y que pueda formar varios subtipos de bacteria que un virus pueda mutar. Entonces, yo sería de la idea que con respecto a Nipah, relájense. Yo no creo que pudiera pasar a mayores eh, situaciones, pero pues hay que estar al pendiente y no hay que estar informados, ¿sí? Porque de hecho ya mucho, yo había leído en las redes, muchos dirían, no, es que es la próxima pandemia, no, a ver, no. O sea, sí, se confundieron muchas cosas. Vamos saliendo, bueno, ni hemos salido porque sigue la pandemia de COVID, pero bueno, vamos saliendo de COVID, ¿no? Dos, Tedros hace su declaración donde dice, viene una próxima pandemia más letal que COVID, ¿no? Bueno, tres, se empiezan a reunir en la OMS y en la OPS, ¿sí? Entonces, toda la gente, pues va como que hilando todas esas situaciones y dice, no, es que creo que es la otra pandemia. No, no sabemos. Si ustedes me dicen, ¿cuándo viene la otra pandemia? Pues no lo sé. No sé si vaya a ser en un año, 2 años, 10, 15, 20, o sea, no. Y aparte, no se vayan, y eso es lo que les iba a comentar, ¿eh? He visto en YouTube que muchos que tiran las cartas están hablando de las pandemias y están hablando de COVID. Y yo ya había visto un canal de una persona que tira las cartas, no dice el nombre, y dice, ¿no? Que va a venir una variante más peligrosa, más mortal, y que a las mujeres las va a hacer llorar. A ver, o sea, creo que es la gente menos indicada para hablar de enfermedades. Entonces, no se vayan con los adivinos, con los que tiran las cartas. Y de hecho, los respeto mucho su trabajo, ¿sí? Pero para en cuestiones de salud, pues no creo como que sean grandes referentes, ¿no? Entonces, y los respeto. Y les mando un saludo a si alguien me está viendo y que se dedique a eso. Nada más que en salud, yo creo que sí es algo que sí tenemos que puntualizar porque COVID, y yo siempre lo he dicho, Delta, hubo mucha mortalidad por la desinformación que hubo. Y de hecho por eso me animé a abrir la cuenta y empezar a publicar videos, para que no hubiera esa desinformación. Entonces, esa es la situación. Yo no creo que pase mayores. Simplemente también en el video hice la observación de que si hay alarma, bueno, si hay una alerta epidemiológica
por Nipa. Y llegan los inmigrantes de Francia en el Canal de la Mancha, llegan los de las lanchas y no tienen equipo de protección, se pusieron un quirúrgico, o sea, es como no darle la justa dimensión a las cosas. Y tuvimos también la experiencia de COVID, ¿no? Que en las enfermedades y en los virus no hay que subestimar a ninguno, porque no sabes por dónde te pueda brincar la libre, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación con virus del Nipah, no pasa nada, relájense, ¿sí? Porque también, también había escuchado eso, lo que dice Anor, que es una, espérame, de cáncer, sí, también, es una guerra bacteriológica, sí, ya había escuchado eso también, que sería una cuestión, ay, es, sí, un arma, ¿no? Porque es una guerra bacteriológica y demás. Pues no lo tenemos así tan, ¿cómo se pudiera decir? Pues tan, ay, confirmado, ¿no? Sí ha habido roces entre países, los hemos visto. De hecho, ahorita actualmente se dieron un agarrón la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania con el presi Xi, nada más que no digo todo el nombre porque esta aplicación es de ahí. Entonces, bueno, se dio un agarrón la ministra de Alemania de Relaciones Exteriores con el presidente de ese país, de Xi, y pues se dijeron hasta de lo que se iban a morir, ¿no? Y también, bueno, pues Estados Unidos también ya está ahí en la cuestión con los aviones y Taiwán, o sea, sí, se están, o sea, se conjuntaron esas situaciones, pero yo no creo que sea una guerra bacteriológica, ¿no? O sea, pudiera a lo mejor y ser mejor meter una bomba y con eso lo haces más rápido, ¿no? Aquí con una guerra bacteriológica puedes tener un poquito más de capacidad en la cuestión de territorio, pero pues tienes que esperarte a que el virus se incube, se infecte, se transmita, o sea, es más tiempo, ¿no? Es lo que estaremos viendo, o sea, con los pacientes que se complicaron de COVID. O sea, ahorita, por ejemplo, ya no mueren de neumonías, pero pues están pues empezándose como que a apagar la velita. ¿Por qué? Pues porque están teniendo enfermedades autoinmunes, están teniendo problemas cardíacos, están teniendo problemas, ya salió un artículo donde cualquier persona que tuvo COVID leve, moderado o grave tiene el 25% de restricción a nivel pulmonar, ¿no? Entonces es como una muerte lenta, no es rápida, como lo hizo Delta. Entonces yo no le veo el caso que sea una guerra bacteriológica. Quítense todas esas marañas y telarañas que se han encargado los antivacunas, y sí lo digo con todas sus letras, esta Brandolino, el Scalker, todos esos que ni son médicos y que se han encargado de meter todas esas teorías tan tontas y estúpidas que no sirven para nada. Porque así es la naturaleza. Y ya hemos visto que hay varios spin-offs que son los patógenos que pueden brincar al ser humano y que hay millones y que las enfermedades que ahorita están presentando, por ejemplo, como pandemias, por ejemplo, COVID, ya se había tenido un brote con el virus del SARS, ¿no? Y que pues pudo haber sido un spin-off, o sea, tenemos que abrirnos a las posibilidades, no nada más decir, sí es que es una guerra bacteriológica, quieren despoblar el mundo, o sea, yo no lo sé. Si alguien lo sabe y lo quiere comentar, adelante. Pero yo comento lo que sé y lo que estudié en la carrera, punto, nada más. Entonces, bueno, y aparte como dice Mili, ¿no? O sea, es el querer invadir ecosistemas que no nos pertenecen. O sea, el querer invadir ecosistemas para investigación, por curiosidad, ecosistemas que no nos pertenecen y que son lugares exclusivos de esos animales. Punto. Y el hombre por selección ha talado árboles, ha talado bosques, ha invadido ecosistemas y eso es lo que está causando. Que empiecen a haber situaciones con patógenos, ¿no? Y aguas, ¿eh? ¿Por qué? Y ahí les va. Cambio climático. Está deshielando los polos. Y ya también lo había dicho el internista en el live pasado. ¿Te acuerdas, Rafa?
donde habló acerca de los virus prehistóricos. Sí, sí, que como podríamos topar con uno que Hay virus pudiera evadir toda la prehistóricos, inmunidad habido y por haber. virus que se conocen de hace miles de años y que se están empezando a deshielar los polos. A ver, ¿y por qué de ahí no vienen los conspiranoicos también? Existen esos virus, nada más les faltan esos. Entonces, aguas, o sea, hay miles de patógenos en este mundo, ¿no? Pero, pues, no hay que alarmarnos. O sea, yo creo que más alarma este tipo de situaciones conspiranoicas que un live mío o que empiece a ser, por ejemplo, un live Rafa, ¿no? Acuérdate que hay conspiranoicos que dicen que no existe el cambio climático, entonces van a decir que no se están deshielando los polos y por eso no van a aparecer virus nuevos. Bueno, y a ver, entonces el cambio climático, a ver, y entonces el maldito calor que ha existido, ¿por qué des? Yo he tenido más calor que otros años, me caí. Y todo lo que arrojan las fábricas, todos los desperdicios que arrojan las fábricas, no acabó de arrojar ya Japón lo que es el agua radiactiva al mar o al océano, no sé dónde. Y entonces, ¿no creen que eso influya para el cambio climático, para todo lo demás? La verdad es que los negacionistas también, que es otra corriente, ¿no? Decir es que no existe, no existe, no existe. Pues por Dios, métanse y vean la estadística. Como yo le contesté a una antivacuna en la tarde, en un video, donde me dijo, no, es que ustedes que... Le dije, a ver, lo que necesitan hacer ustedes para refutar a los médicos, toda la información que estamos dando es salte, párate de tu sillón, camina y salte a un hospital donde veas mayor gente y empieza a hacer una encuesta y pregúntales si no están hospitalizados por COVID y si se puso o no se puso la vacuna. Y creo que eso es más aceptable en la cuestión médica. Si ustedes nos llegan con una estadística, nos dicen, sí, fui a investigar a 5 hospitales y de esto es mi estadística. Esto contestaron las personas. Ah, a ver, para decir que la vacuna no está funcionando, ¿no? Y que es pura cochinada lo que nos están inyectando. Pero pues es que eso le genera a esta persona el gastar energía en pararse, caminar y llegar al hospital. Para mí es más fácil estar atrás de un teléfono y pues que me lo estén dando en videos, ¿no? Toda la conspiración y los antivacunas y demás. Entonces, pues bueno, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado porque yo sí ya he dicho que los antivacunas nunca van a cambiar. Así como yo nunca voy a cambiar mi situación de pensar en la cuestión de la medicina, porque para eso fui médico y lo que estoy diciendo aquí es lo que yo aprendí en 6 años de carrera, al igual que Rafa. Que de los otros pues, no nos consta porque no hemos visto ni el título. ¿Sale? Entonces, bueno, no sé si vayas a agregar algo más, Rafa. Yo creo que ya estamos en un momento en que ya lo de los antivacunas pasó de ser una etapa en la que los tolerábamos porque decíamos, ok, les falta información. Se ha generado un montón de información a través de estos años de la pandemia. Aún así siguen en lo mismo. Entonces, de la tolerancia pasamos a quererlos desmentir. Se les desmiente y aún así siguen aferrados. Y yo creo que ya estamos en la etapa en que incluso ya ni darles por su lado, a exhibirlos, burlarnos, ya tampoco estaría, este, pues no tampoco sería necesario, ya sería ignorarlos por completo, porque realmente por más que la evidencia científica esté presente, por más que los hagamos ver que se han equivocado con todos sus planteamientos, no van a cambiar su manera de pensar, porque solamente quieren escuchar lo que les conviene. Es más difícil querer justificar lo que han venido diciendo que cambiar su manera de pensar o cambiar sus planteamientos. ¿Sí? Entonces, y yo siempre he dicho, nadie cambia en esta vida. Todos modificamos actitudes o modificamos conducta, pero cambiar, alguien que te dice es que voy a cambiar, no le creas. Es modificar nada más. Porque no dejamos de ser, o sea, esa es nuestra esencia, ¿no? Entonces, ellos nunca van a cambiar y así siempre van a estar. Y de hecho, qué bueno que sale este tema a colación,
porque te iba a comentar, Rafa, y eso creo que lo vamos a hacer. Si quieres estar aquí conmigo en el live, adelante. Pero hace unos días a mí me llegó una encuesta, y de hecho creo que es un tema en el cual nunca se ha tocado, y surgió a partir de los antivacunas. Te voy a decir por qué. Porque hubo momentos de los antivacunas cuando empecé a hacer videos donde me dijeron asesino, genocida, te vamos a juzgar con los protocolos de Nuremberg, hijo de Hitler, o sea, una sarta de tonteras, ¿no? Bueno, y como dice Rafa, primero eres tolerante y después llegas ya a un extremo donde sí le quieres decir todo lo que le quieres decir a esa persona. Soy como este programa de televisión, ¿verdad? Todo lo que le quiere decir a esa persona. Pero desgraciadamente TikTok no te deja. Como creador de contenido, te penaliza mucho si a una persona le dices, pues todo lo que le quieres decir, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, hay una forma como de represión en ese aspecto. Pero, sin embargo, hace unos días a mí me llegó una encuesta por TikTok donde estaría tratando el tema de la seguridad a los creadores de contenido, donde me habían preguntado si yo me siento seguro en un live al hablar de ciertos temas o si me siento seguro en un video al hablar de ciertos temas. Quiero pensar que ya les brinco el tema. Pues quiero pensar TikTok Latinoamérica o hasta en China, ¿no? En New Byte New, no me acuerdo cómo se llama el corporativo. Entonces, bueno, yo, y sería de la idea, salvo que también porque Rafoji es el influencer que publica información también por Twitter. Y Twitter no está exento de tener gente que pueda pues ser muy agresiva. Entonces, mi propuesta es ahorita, es la que yo a lo mejor y puedo pensar, ¿no? Hacer un live acerca de ese tema, de la seguridad a los creadores de contenido, porque creo que ya en muchas situaciones, tanto antivacunas, haters, conspiranoicos, se pasan de listos, porque ya llegaron a las amenazas. Y al llegar a una amenaza, si sigues creando contenido, pero sí te deja así como, ¿sabes, no? Porque pues yo no doy mi ubicación geográfica, de tonto la digo. Y yo creo que nadie da es más, hasta el más fregón, ¿no? Por ejemplo, un Mafián TV, tampoco dice su ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque no sabes si a la vuelta de la esquina te topes con uno que hasta te reconozca y te mete un tiro, como lo han hecho, ¿no? Como ha pasado en muchas circunstancias actualmente en el mundo. Entonces, yo sería la idea, salvo lo que diga Rafuji, y eso si quiere, ya después que me mande un mensaje al terminando el live, para hacer un live, pero lo hablo ahorita para que estén enterados que probablemente y para el próximo domingo no voy a tocar tema de COVID. A lo mejor y tocamos ese tema. Pero pues bueno, si llega el domingo y tocamos el tema de COVID es porque no se resolvió nada. Pero yo sería la idea que no nada más él y yo estuviéramos en el live. Invitar a creadores de contenido y hacer como una mesa de discusión con respecto a ese tema. Porque el tema de la seguridad es importante. Y más para la gente que hace contenido. A lo mejor y yo termino de dar lo de COVID. Dicen se acaba pandemia, ya no hay bronca. Cierro las redes sociales y me dedico a la cuestión del hospital. Pero la bronca se les queda para los que siguen generando contenido. Para los que viven de esto. Yo no vivo de esto. Esto yo lo hago por interactuar con la gente, por hobby, porque en la cuestión de los videos me ayudó la pandemia a mantenerme psicológicamente estable y no acabar como muchos, ¿no? Que aumentó el índice de suicidios, ¿no? En la pandemia. Entonces, bueno, eso a mí me ayudó. Y de esto yo no vivo. Entonces, yo sería una petición que pudiera ser un buen tema de un live. A lo mejor el próximo domingo también Mili a ver qué piensa. Pero bueno, les aviso en este live que probablemente para el próximo domingo podríamos tocar ese tema. ¿Sale? Entonces, bueno, ya Rafa que me lo diga ya terminando el live. Sus impresiones y a ver qué es lo que piensa.
¿no? Para que vean que el que ahorita está diciendo soy yo. Y no tengan broncas también Rafa después porque dijo y tornó y demás, ¿no? Para que no lo fastidien en sus redes. Sí, fíjate, a mí me tocó, no, yo no creo contenido en TikTok, sino siempre me mantuve en lo que es Twitter y ahorita X. Lo que hice yo es que empecé a dar, hacía sesiones por Zoom. Entonces, invitaba a la gente a que se conectaran a mi Zoom. Lo hacía tanto por Twitter como por Facebook. Y sí me tocó que en algunas, de esas sesiones se conectara gente, pues los antivacunas, los negacionistas, estar queriendo de, pues estar molestando, o sea, durante la sesión. Y obviamente, pues eso hacía que se volviera algo incómodo para los que estaban viendo, obviamente incómodo para mí que me estaban atacando en tiempo real, pues, pero siempre son de esos que tiran la piedra y esconden la mano. Entonces también esa parte sí me tocó vivirla. Entonces Sí, no. sí estaría bien platicar sobre esas situaciones también. Sí, porque si TikTok ve, o sea, todos estos lives están monitoreados, porque Sí, TikTok te genera una copia. O claro. sea, en cuanto termina este live, TikTok me genera una grabación, o sea, una Ujú. copia de todo este live. Sí, ¿Por qué? Quiero pensar que por seguridad o porque en algún momento si llegaran a asaltar al que está haciendo el live o algo así, se tenga la evidencia. Entonces, bueno, ujú, TikTok está monitoreando los lives. Entonces, creo que por algo, si ve que hacemos un live acerca de ese tema, como lo está monitoreando, pudiera brincarle, ¿no? Y pudiera haber claro. más, no sé, cuestión de seguridad para los creadores de contenido. O sea, yo abogaría, yo no soy creador de contenido, o sea, hago lo de, bueno, sí lo soy ahorita, pero no lo voy a hacer por toda mi vida, ¿no? Pero la bronca se les queda para los que sí viven de esto. Yo no vivo de esto, es a lo que voy, ¿no? Entonces, bueno, sería un buen tema, no lo sé. Sí, sí, habría que ¿No? invitar pues, a los que se pudieran, o sea, invitarlos y los que acudan, pues qué bueno. Sí, o sea, no que tengan millones, porque esos nunca contestan, yo lo sé. No, Pero de esos los que tengan, se cotizan aparte esos. esos, por ejemplo, o sea, esos mediquillos que nada más se metieron, picaron a la gente, la dejaron bien alborotada, porque había visto uno que hasta decía ¿qué? La legión de los quién sabe qué, ya saben de quién me refiero, ¿no? La legión de el, ¿no? Ah, bueno, llega, los deja alborotados y la bronca se queda para los que estamos y que sí difundemos COVID, ¿no? Porque él pues ya ni difunde COVID, ¿no? Salvo que se lo pidan y eso yo siento que hasta le tienen que mandar miles de mensajes para que hable de un tema. Entonces, bueno, esos ni nos pelan. O sea, los que hacemos el trabajo rudo somos nosotros. Entonces, pues de los que hacemos el trabajo rudo, yo creo que sería invitarlos, ¿no? De los que hacen lives y que llegan a tener, pues, vistas, ¿no? En los lives. O sea, sería, pues, en la cuestión de medicina y, por ejemplo, hasta en la de la política, ¿no? Porque también se ha dado, ¿no? En los lives de política que llegan a recibir así como que ciertas amenazas y cuestiones raras, ¿no? Entonces, pues sería, hablarles, ¿no? Yo digo, pero bueno. A ver, COVID. COVID, le voy a dar este domingo completo, pero les adelanto. Vamos a ver la estadística de Estados Unidos, porque también la preparé. Una la saqué. Espérenme tantito. Si no, pues que voy a dar el domingo. Espérenme. O si no, lo doy ahorita y ya el domingo ya no hago live. Espérenme. Girar cámara. Ahí está. Estos son los datos de la CDC en Estados Unidos. Esta es la situación que tiene Estados Unidos. Y realmente siento que es de los países que tiene pues mayor problemas con COVID, porque se había dicho que ahorita estaría teniendo alrededor de 20,000 casos hospitalizados semanales por COVID-19. Bueno, este es la página del CDC, donde estaría dando aquí la estadística. Y estaríamos viendo que de los casos positivos, o sea, bueno, el porcentaje de positividad es un 12.5%. Pero si nosotros nos vamos para acá, aquí dice Severity Indicators, Hospitalization, ¿no? Aquí dice
admisiones hospitalarias del 3 de septiembre al 9 de septiembre, 20.538. O sea, en una semana es esto. 20.000 hospitalizados. Uh-huh. Y habría un aumento también en la mortalidad. ¿Sí? Aquí está. Subió un 12.5%, perdón, 2.7% la mortalidad. Si ven, COVID va a la alza, o sea, va en incremento. Entonces, ya se les estaría diciendo, o sea, COVID-19 sigue siendo pandemia, no ha terminado. Ahorita hay nuevas subvariantes. Ya ahí está el ejemplo más claro, Estados Unidos. Y son vecinos. Entonces, México, aquí, y eso es lo que quería platicar. Bueno, comentar. El secretario de Salud, que es el doctor, no Gatel, el otro, Alcocer. Alcocer. Bueno, ya lo dijo, que aquí en México las únicas vacunas que se van a aplicar sería Abdala y Sputnik. Nada más. O sea, para esta temporada de diciembre no se esperen otra vacuna. No va a haber. Es Abdala y Sputnik. Cuestiones políticas yo no me meto, ¿sí? Pero, pues ya sabemos que Abdala y Sputnik no cubren. Porque solo cubren las ancestrales. Si ahorita se estaría viendo broncas con la vacuna de segunda generación, y por eso tuvieron que hacer la de tercera, porque estaban viendo que ya no tenía la misma cobertura. Ahora, teniendo variantes que han mutado y variantes de XBB, y por otro lado tienes variantes de BA.2.5, BA.2.16, perdón. ¿Qué nos espera México? Y con una vacuna cubana y con una rusa. No hay más. Entonces, el decir no se vacunen es ir en contra de lo que yo, hasta por ser médico, tengo que recomendar, ¿no? Bueno, en la cuestión de que la vacuna ha salvado muchas vidas, sí. Pero ustedes me preguntan por eficacia, híjole, pues les podría decir de eso a nada. Eso. Esa es la triste realidad que está viviendo México en la cuestión de COVID. Yo les podría decir que les funciona más un tapabocas que, pues, fiarse a la vacuna, porque esa fue la situación. Salió la vacuna, la aplicaron y a la gente le valió, porque pensaron que la vacuna era la panacea. Y hubo casos en donde dijeron, no que la vacuna, entonces ¿para qué nos vacunamos? Si no paran los contagios. ¿Sí o no, Rafa? Y se les Yo dijo, creo que la espérate. gente, sí, tienen que entender algo, o sea, a ver si con esta analogía que me gusta mucho les queda un poco más claro. Si se fueran a tirar de un avión en paracaídas, ¿qué preferirían? ¿Un paracaídas barato, genérico, regalado, que no sabes en qué condiciones está? ¿O el paracaídas de mayor tecnología, ya probado, que es algo que sabemos que sí funciona? Pues obviamente preferirías lo mejor. Entonces, si nada más tenemos acceso al genérico, al baratón, al que no sabemos cómo va a funcionar, pues no confiarnos. Y es lo que va a suceder ahorita con esta temporada invernal, que solamente van a estar disponibles esas vacunas. No es no aplicárselas, sino si nos toca aplicárnoslas, nos la aplicamos, pero no confiarnos de esas vacunas, sino como dices, echar mano de otras medidas. O sea, el problema con COVID siempre va a ser la dosis inhalada. ¿Qué tanto nos exponemos al virus? Y una de las maneras de exponernos menos al virus es el uso de cubrebocas. Entonces, si nos llegásemos a exponer al virus y tenemos el cubrebocas, pues sabemos que si alguna partícula viral llega a entrar, pues va a darle tiempo, digamos, de actuar a esa poca inmunidad que podamos tener. Pero si nos confiamos y decimos, me voy a andar sin cubrebocas, me voy a andar exponiendo y solamente tengo a Abdala, la patria, si acaso le llegasen a aplicar en algún momento, pues no sabemos realmente qué es, no podemos tener la seguridad más bien de que esa inmunidad generada a través de esa vacuna nos vaya a servir, sobre todo si se vienen las nuevas
sus variantes para acá. Entonces, si ante el panorama que nos espera de que no vamos a tener vacunas actualizadas en México, pues tendremos que echar mano de otras situaciones para mantenernos protegidos. El cubrebocas, la ventilación, la filtración, que son las cosas que van a hacer que se disminuya la probabilidad de inhalar partículas virales. Exactamente. Es que estaba, ay, hasta que puede hacer la función de TikTok donde pueden traducir, te traduce, ¿ya viste? Es que dice Perla, hola, los medios de comunicación no hablan mucho de esto. Entonces, híjole, pues ¿cómo le diría? Pues hay que escribirle, ay, ahorita te escribo, para que traduzcas, porque pues no sé yo otros idiomas. Pero, sí, no hablan mucho de esto. Pero a ver, regresando a lo que dijo Rafoji. Ahora, aquí la situación es como dice Rafoji, ¿qué prefieren? Aventarse con el de la mayor alta tecnología. Ahora, después, viene la otra que yo les pondría. Si tienen que saltar de un avión y tienen que hacerlo, una de dos, o ponerse el genérico y saben que al momento de caer, pues a lo mejor iban a salir raspados, golpeados, pero pues van a estar vivos, ¿no? A caer en caída libre, sin paracaídas. ¿Qué preferirían? Pues me pongo aunque sea el genérico, porque con la otra me voy a matar. Entonces yo lo pensaría así. ¿Y qué hago? Pues yo, Arturo, me protejo. Uso tapabocas. Es más, para la gente que dicen, es que nos ven raro, no, yo no lo veo así. Yo veo que cada vez que me ven a mí, recuerdan un 2020 donde estaban solicitando una cama en hospital. Les recuerda eso. Y es más, hasta me lo pongo más, para que les recuerde que COVID no se ha ido y que COVID va a estar aquí. Y que se tienen que cuidar. Por eso muchos personales de salud, muchos sanitarios estamos, porque yo también estamos enojados con la gente, porque la gente no se cuidó y fue algo que no valoraron. ¿Por qué? Porque arriesgamos nuestra vida, porque arriesgamos a nuestras familias, porque arriesgamos a nuestros papás, esposos, hijos, todo para la gente que no entendió y que nos agreden en redes, que nos insultan y a la gente que le vale gorro COVID. Eso es lo que está pasando. Entonces, esa es la situación. México no va a tener mayor vacuna. Quien tenga la oportunidad de irse a vacunar a Estados Unidos, vaya. Pero la vacuna creo que le están cobrando en $40. Eso es lo que cuesta la vacuna. $40. No sé cuánto sea. Pero $40 pues sí es una lana. Más aparte, el ir, el boleto de avión, el hospedaje. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues mejor tener las medidas sanitarias. Distancia y cubrebocas. Con eso yo le he librado 3 años. Porque me infecté en el primer año yo con Delta. Y con eso lo libré 3 años. No me he infectado, gracias a Dios. Y estando en hospital. Y viendo pacientes COVID. Entonces, se vienen tiempos muy difíciles. ¿Por qué? Porque se viene una época de invierno donde va a ser mucho frío. Yo sí creo, ahorita como es un buen de calor, yo siento que va a ser mucho frío, ahora en diciembre. Entonces, va a ser mucho frío y pues la gente va a querer estar todas metidas en un lugar. Entonces, lo único que se les pide es abran ventanas, abran puertas, que haya circulación de aire, no estén muy cerca. Pueden cenar, pero pueden agarrar su distancia. Y vean que con eso lo van a hacer bien. No vayan a lugares concurridos. Ahorita estaría el boom de los conciertos, ¿no? Si van a un concierto, pónganse un tapabocas. Me dijeron eso, ¿no? De Taylor Swift, que hubo un buen de contagiados en el concierto. Entonces nada más pónganse un tapabocas. El que se pongan o no se pongan tapabocas no los va a hacer ¿cómo se dice? Pues el fenómeno ahí, ¿no? La cosa rara. O sea, yo siento que es algo que es una responsabilidad que tú estás agarrando, ¿no? O sea, yo no quisiera como pareja alguien que no se cuida, ¿no? Si veo que una chava es mi novia y no se pone tapabocas, pues bye. Porque al final de cuentas, si ella no se cuida, no me va a cuidar a mí.
en algún momento. Entonces, chequen todo eso. Y creo que vale la pena seguir utilizando un tapabocas por un tiempo más, a que después, pues, pase algo que no es tan deseable, ¿no? Y que ya lo vimos en el 2020. Y que yo lo estoy diciendo, siento en COVID, siento que estamos regresando otra vez. Y había sido cuestión de la OMS, que quitó la emergencia sanitaria, y los países ya les vale gorro, ¿eh? Y a ellos no les va a interesar su vida y su salud. El que se tiene que interesar de eso eres tú, nada más. Entonces, pues actuemos como adultos, cuidemos nuestra salud. Y este tema también va para los que se están recontagiando y ya llevan como 20 millones de recontagios, ¿no? Ya se ha dicho y se ha visto en los videos y se ha visto publicaciones. Yo trato de ponerle la liga para que lo vean, ¿no? Que COVID-19 no es una simple gripa. Así como dicen los influencers, no, no es una simple gripa. Es un infarto al corazón o al cerebro, ¿no? O es una insuficiencia renal, o es una diabetes, una hipertensión, que eso sí es para toda la vida, ¿eh? Entonces, aguas. Los que están recontagiando varias veces pueden llegar, o sea, no es ahorita la cuestión grave, sino en meses. Pueden llegar a un hospital y se pueden poner graves. Entonces, COVID-19 no es una gripa. Es algo serio que tenemos que tomarlo en serio. ¿Sí? Y de hecho, con respecto a lo que dijo Rafa acerca de la carga viral, es más, ahorita les voy a sacar un video, lo voy a grabar. Hay un artículo que se hizo en Polonia donde vieron que dependiendo de la carga viral es la gravedad que puede tener un paciente de COVID. Hace tiempo habíamos visto que hubo gente que había hecho muerte súbita, que se veían y que se desplomaban, ¿no? No sé si los viste, Rafa, los videos. Sí, se los vi. Bueno, hay un estudio en Polonia, ahorita apenas salió el estudio, donde vieron que esas personas hicieron autopsias, o bueno, pues sí, el análisis post-mortem de esas personas y vieron que la carga viral que tenían esas personas era mayor a personas que estaban graves en unos hospitales. O bueno, o que se habían contagiado de COVID. La carga viral en COVID marca la diferencia entre una persona que se pueda poner grave o no se pueda poner grave. Como dice Rafa, el tiempo de exposición tiene mucho la diferencia, ¿eh? No es lo mismo que yo esté en un ambiente, en una recámara con 5 personas con COVID, a que esté en una recámara con una persona con COVID. No es lo mismo, porque la carga viral es mayor. Y eso lo vimos desde principios de pandemia, desde Delta. Porque no sé si tuviera que ver, pero veíamos que muchas pruebas de antígenos, algunas se marcaba la línea muy tenue y en otras se marcaba mucho más marcada. Pues es como si le hicieran así con una pluma, así. Y en algunos casos nos comentaron, no sé si sea cierto, lo voy a investigar, que era la carga viral. ¿Y qué creen? Que los que veíamos que era la raya más marcada eran los pacientes que llegan a fallecer. Entonces, la carga viral tiene mucho que ver con COVID. Y sigue teniendo que ver, ¿eh? Ahorita les voy a sacar el video donde hablas de Sí. eso, de la carga viral. Y también hubo mucha gente que desafortunadamente se complicó porque al principio hubo un momento en que todavía no había la evidencia suficiente y decían, tienes COVID, inyéctate dexametasona y se lo ponían muy tempranamente. Y obviamente lo inmunosuprimía y la carga viral se iba para arriba. Entonces se Perdón. complicaban derivado de eso. Sí, perdón, nomás vieron la computadora. ¡Pum! Sí, como dice Rafa, ¿no? O sea, vamos, y eso obedece a un estudio que no estudiaron los médicos en la pandemia, ¿no? La información ahí estaba, Sí, pero sí, nunca ojeron el el estudio recovery, ¿no? salió y meses, años después todavía seguían en lo mismo. O sea, sí, era increíble ver cómo, a pesar de que estaba la evidencia, a pesar de que después de ese estudio se hicieron más estudios que lo confirmaban, y aún así todavía veíamos las recetas con su dexametasona de casi desde el primer día.
Entonces, Exacto. no, sí, eso también fue Nunca otro, vieron otro factor por ahí. el estudio de recovery. Es más, si ustedes se dan una vuelta en el perfil, de los primeros videos que yo hice, se los hice a un médico donde recomendaba la dexametasona desde el primer día. Ujú. Y decía, ¿cómo es posible? Pues aquí está. Es más, hice un video hasta donde tengo la historia natural de la enfermedad de COVID. Y le decía, mira, aquí está el día que tienes que poner la dexa. Bueno, eran los videos donde me ponía así como me transformaba, ¿no? Ya lo tomo con más ligereza. Pero dense una vuelta y me aventaba sus rounds, ¿eh? Hasta me dijo, tranquilo doctor, te veo muy alterado. O sea, véanlos, ahí están. Ahí está toda la historia de videos que hice de COVID. Y muchos médicos no estudiaron esa parte. Nunca revisaron el estudio del recovery. Nunca vieron las pautas de tratamiento para COVID, ¿no? Donde había que dar el anticoagulante. Había que dar, o sea, muchas cosas. Por eso muchos pacientes ahorita tienen long COVID. Porque hay muchos de esa época que se infectaron. Y que ahorita todavía tienen las secuelas. Entonces, y yo creo que una gripa, pues no genera tanta secuela, ¿no? Hasta problemas autoinmunitarios, pero siguen diciendo que es una gripa, Eh, que sigan viviendo en el mundo del caramelo, porque ese no es el mundo actual, ¿no? Pues sí es lo que le dicen ahorita aquí al cabecita de algodón, ¿no? Y pues de la vacuna, pues mejor, o sea, yo sería la idea. Si hubiera opción de escoger, les diría, pónganse Pfizer y Moderna. Y no porque me paguen a mí, no me pagan. Si vieran donde yo, o sea, vivo en un departamento, pero no soy millonario, ni tengo la lana, no, no. Vivo de lo que trabajo del hospital. Pero les diría, pues, de las que tienen mejores estudios y una fase 3 terminada y demás, es Pfizer y Moderna. Porque de los cubanos no hubo ni selección de personas, no hubo de primero aplicarles la vacuna a este grupo y estos a placebo, ¿no? Y después pasa los placebo, ponle la vacuna. No, ahí fue a todos así de, órale, pónsela toda a Cuba. ¿Sí o no? Porque no hubo un medidores, indicadores, nada. Así como crecen los animalitos silvestres, ¿no? Así, salvajemente. Entonces, tengo mis memoles para pensar que la vacuna, las que ya no están actuales, estén sirviendo ahorita para las nuevas subvariantes. Punto. Pero de eso a nada, pues cuando menos estimulemos el sistema inmunológico, aunque sea un 10%, mejor y nos pueda ayudar en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, entonces es la situación de COVID. Y pues ya, muchas gracias a todos por haber estado en el live. Rafa, muchas gracias. Nada, estamos pendientes. Y nos vemos el sábado. El sábado sí vamos a hablar de COVID ya completo, ya con todos todo el repertorio de videos de la semana. Y vamos a hablar de lo nuevo que haya de Nipa y de dengue. ¿Sale? Mili, muchas gracias por haber estado en el live. Gracias por haberme ayudado. Y para, bueno, a todos los que estuvieron aquí, súbame. Vas para arriba. Ahora 8 y media, porfa. Ahí está. A ver. 8 y media, Domingo 8 y media. Ok, Hola, buenas Mili. noches, ¿cómo están? Bien, ¿y ¿Cómo les tú? va, doctores? Bien, gracias a Dios. Oiga, nomás quería decirles a los Ujú, que tienen acceso a las vacunas en Estados Unidos, que puedan ujú, venir o que estén oyendo los que están aquí en Estados Unidos, ujú. el precio es de 150 a 199 en efectivo, Ay, yo me fui pero con 40. es que era lo que se había proyectado, pero no. Entonces, pero sí están tomándolo las aseguranzas, nada más es cuestión de que llamen a su propia aseguradora y ver cuándo va a entrar en el programa de la aseguranza, porque ahorita no en todas lo está haciendo. Y Ajá. también hay un programa que se llama Bridges, el Bridges Program, donde aplican y se las dan gratis a las personas que no tienen aseguranza y que no pueden pagarla. Me imagino que les van a pedir nada más como, no sé, información igual que cuando la dimos que era gratis.
Entonces, sí hay todavía acceso para todos, pero nada más que hay que inscribirnos, esperar a que te a que te toque tu cita y de antemano tiene uno que aplicar al programa. Pero sí se puede obtener. Y los que lo puedan pagar y quieran pagarlo, pues lo van a pagar. Man, es que yo ¿Ok? siempre he dicho que para la salud no hay precio, ¿no? No, no hay, pero es el negociazo. Y en Estados Unidos la salud no es vocación, es negocio. Yo lo sé. Y no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo, Ujú, ya. tristemente, ¿no? Pero Y bueno, pues y dice Alberto generaríamos Chen, más dinero para el sistema, ¿verdad? Si estuviéramos saludables. En eso no se ponen a pensar. Que si nos cuidan, podríamos hacerles mucho más millones a los millonarios. Y nosotros tendríamos una vida digna. pues claro, ¿no? Porque al final de cuentas, si quieres que tu país genere riqueza, pues ten saludable a tu gente, Invierte en tu ¿no? gente. Ujú, Pero aquí parece ya. que es al revés, el mundo del revés, como que era Sí. Chabelo, ¿no? Sí, Dice pero si Alberto los que Chen, puedan venir a Estados Unidos nada más apliquen al programa, se llama Bridges, como Bridge de inglés de puente, ujú, Bridges Program. ¿Ok? ok, Nada más quería Bridges compartir eso. Program. Bueno, tengan muy buenas noches ambos. Gracias por la Igual, información. dice No Alberto dejen de Chen, usar cubrebocas. sí, sí, eso sí. Dice, el doctor Vallejo dijo que está gratis. Bueno, aparte de que no difunde información, hasta gorrón salió. Pero bueno, que no va a decir nada. Porque si no, me van a tomar. Me dijeron esto. Luego me hacen videos. Dale. Pues muchas gracias por haber estado a todos aquí en este live. Y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Que tengan un muy buen resto de semana. Les mando un gran saludo, un gran abrazo. Que Dios me los bendiga. Les mando muchas bendiciones. Y Canela también les manda bendiciones. Pero es que está en un lugar. Bueno, a ver, pasamos rápido. Ven, mami. Diles adiós. No, ya. Cane, diles adiós. No, ya. Bueno, cuídense mucho, ¿sale? Gracias, Mili. Gracias, Rafa. Gracias a todos. Sana distancia. Usa tu tapabocas. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.